¿Cómo están? Mi nombre es Alicia Ferrando y hoy vamos a estar hablando del kit de ampliación de microbit. Ustedes en sus centros están recibiendo unas cajitas con una cantidad de componentes que se pueden conectar a la microbit. Esos componentes permiten elaborar proyectos y bueno, la idea de hoy es estar hablando de la funcionalidad de algunos de esos componentes, de cómo se conectan, cómo se arman los circuitos para poder utilizarlos con la microbit y además cómo se debe programar la microbit para poder utilizarlos. Bien, así que ya vamos a comenzar. Vamos a estar viendo el contenido, los componentes que vienen en la cajita. Ustedes van a encontrar un buzzer, también van a encontrar un motor servo, una mini protoboard, un LED RGB, un LDR, LEDs de colores azules, verdes y rojos. También van a encontrar cables cuyos extremos son pinzas cocodrilos, se llaman así porque simulan la boca de un cocodrilo. También cables que tienen en sus dos extremos estos pines y después otros cables que tienen en un extremo estos pines y en el otro pinzas cocodrilo. Y además resistencias. Van a recibir 4 tipos diferentes de resistencias. Más adelante vamos a estar hablando de la utilidad de ellas y en qué se debe utilizar cada una de ellas y cómo reconocerlas también, cómo saber de qué tipo es cada una. Bien, bueno, la placa tiene 25 pines. Acá yo lo señalé con este rectángulo rojo. ¿Sí? Algunos son más grandes, que son estos que tienen los orificios, y otros son más pequeños, son estos que están acá. Si nosotros tenemos solamente la placa, entonces vamos a poder utilizar solo los pines grandes. Vamos a tener 5 pines. Bien, tenemos pin 0, pin 1 y pin 2 que se utilizan para conectar diferentes componentes, para armar el circuito. Y además tenemos el pin de 3 voltios y el pin de tierra, GND, que nos van a permitir alimentar nuestros circuitos, darle energía a los componentes que conectemos a la placa. Bien, o sea que con estos 5 pines nosotros vamos a poder utilizar los componentes que se encuentran en el kit de ampliación. Bien, ahora a continuación vamos a ir detallando los diferentes componentes y vamos a ir viendo cómo se programa. Bueno, la protoboard es una tabla que, como su nombre lo dice, me permite armar prototipos, o sea, que me va a permitir realizar diferentes conexiones de componentes y, bueno, después sin necesidad de soldarlos y voy a poder probarlos y armar diferentes proyectos. Como es pequeña, esta protoboard también puede acompañar, de repente si armamos algún proyecto que se mueve, que se desplaza, la protoboard también puede acompañar ese proyecto, puede moverse con el proyecto. Entonces eso nos va a solucionar a la hora del armado. ¿Qué es la protoboard? Bueno, es un tablero que contiene orificios. Y estos orificios, la protoboard que ustedes reciben no tiene estos rectángulos violetas. Esto lo que está haciendo acá es indicando los orificios que están conectados entre sí. Por ejemplo, todos estos orificios que están acá en este rectángulo, todos están conectados. Entonces, si yo ubico un componente acá y otro componente acá, esos dos componentes van a estar conectados por un cable, porque por atrás, por la parte de atrás de la placa, pasa un cablecito que une todos estos orificios. Y así con los demás. ¿Bien? Bueno, el buzzer es un componente que me permite reproducir sonidos. ¿Sí? Yo por medio de este componente puedo reproducir determinado sonido o también alguna melodía. Si bien el volumen con el que nosotros vamos a reproducir esos sonidos no va a ser muy elevado, como es tan pequeño este componente, yo puedo construir diferentes proyectos, incluir el buzzer, entonces esos proyectos reproducen sonidos y no tenemos algo que ocupe demasiado espacio. Por ejemplo, si utilizáramos un parlante, entonces eso ya requeriría más espacio. El buzzer es pequeño y se puede ubicar donde ustedes lo deseen. Si ustedes lo observan, en la parte superior tiene un signo de más. Eso indica que esta patita que está acá es el conector positivo del buzzer. Este conector nosotros lo debemos conectar en la microbit al
pin 0 por defecto, o sea, la microbit genera sus salidas de sonido cuando usamos los bloques de reproducir tono o reproducir melodía, salvo que nosotros modifiquemos en el programa. Si no modificamos nada, la microbit va a reproducir sonidos a través del pin 0. Eso se puede modificar, podemos generar la salida de sonido a través del 1 o del 2, pero por defecto va a ser el 0. Este otro conector que está acá es el conector negativo y este va a ir conectado a tierra. O sea que para utilizar el buzzer simplemente debemos conectar este conector al pin 0 por defecto y este otro que está acá a tierra. ¿Qué vamos a usar? Bueno, si no usamos la protoboard, cables cocodrilo. Ahora, también hay una forma de realizar esta conexión utilizando la protoboard. ¿Por qué la utilizaríamos? Bueno, queda más estable, no hay tanto peligro de repente de que se toquen dos conectores o los dos extremos de la pinza. El esquema de conexión sería este. Como ustedes ven, acá esto representa el buzzer, el conector positivo, el que tiene el signo de más, que es este de acá, el que está debajo de este signo, iría conectado al pin 0 y el otro conector iría conectado a tierra. Acá no estamos usando protoboard. A continuación vamos a ver un video donde se muestra la conexión del buzzer utilizando la protoboard. Bueno, ahora que ya conectamos el buzzer a la microbit y ya tenemos todo pronto, vamos a ver cómo podemos hacer para programar la microbit y que este buzzer efectivamente reproduzca algún sonido. Bien, es muy sencillo. Ustedes saben que acá en el Make Code nosotros tenemos esta categoría de bloques que se llama música. Si nosotros venimos acá tenemos bloques que me permiten programar la microbit para que reproduzca sonido. Entonces, simplemente con hacer esto, por ejemplo, ¿no? Al iniciar le vamos a pedir que reproduzca un tono. Si nosotros hacemos este programa, lo descargamos a la microbit y lo ejecutamos, ese tono se va a reproducir en el buzzer. ¿Bien? También podemos hacerlo de otras dos formas diferentes. En avanzados, acá, nosotros tenemos una categoría que se llama pines. Si venimos a pines, tenemos escritura digital y escritura analógica. Para el caso del buzzer, cualquiera de estos dos bloques me van a permitir a mí elaborar un programa que genere salidas de sonidos. Escritura digital, por ejemplo, podríamos conectarlo así. 0 no reproduciría ningún sonido y si le ponemos 1, en ese caso va a reproducir un sonido. La escritura analógica, en cambio, o sea, en escritura digital yo puedo poner 0 o 1. 0 es sonido reproducido, 0 es sonido que no se reproduce y 1 es sonido reproducido. En escritura analógica es diferente. Nosotros podemos ingresar valores que vayan desde el 0 hasta el 1023. Entonces, dependiendo del valor que nosotros ingresemos acá, va a ser el sonido que el buzzer va a reproducir. Tanto para escritura digital como para escritura analógica no se reproducen melodías. Lo que hacemos es reproducir un sonido. De todas formas, si nosotros venimos acá a la categoría música, también podemos elegir reproducir un sonido. Y ya vamos a saber qué nota es porque acá están identificados por los nombres de las notas musicales. Bien. Bueno, con esto nosotros podemos generar salidas. Ejemplos de actividades que se pueden realizar. Por ejemplo,
podemos programar la microbit de tal forma que al presionar el botón A, reproduzca un sonido. Eso es una actividad básica como para comenzar. Luego, un ejemplo de actividad es construir una alarma. Por ejemplo, podemos invitar a nuestros alumnos a que con el buzzer y con la microbit hagan una alarma para la mochila. Y bueno, con eso tenemos algo donde podemos aplicar esto que hemos estado viendo. Bueno, resistencias. Ustedes habrán visto que en la cajita del kit vienen 4 tipos diferentes de resistencias. Bien, ¿para qué se utilizan las resistencias? Bueno, son componentes electrónicos que en algunos casos es necesario utilizarlos para evitar que otros componentes se dañen o que se dañe la microbit. Bien, o sea que las resistencias nos van a servir para evitar que se genere algún perjuicio, tanto a la placa como para otros componentes que vamos a conectar. ¿Sí? Dijimos que venían 4 tipos diferentes de resistencias. ¿Cómo las diferenciamos? Las diferenciamos por los colores. Todas las resistencias tienen bandas de colores y esas bandas me dicen a mí de qué tipo, me permiten saber de qué tipo es cada resistencia. Si ustedes observan esas 4 resistencias diferentes que tienen en su kit, van a ver que las 3 primeras bandas son iguales en las 4. Se repiten. Acá tenemos un patrón que se está repitiendo. O sea, comenzamos, si queremos ver la secuencia de colores, vamos a buscar primero el marrón, luego vamos a tener negro y negro. ¿Sí? A lo que debemos prestarle atención es a esta banda que está en el 4.º lugar. Bien, si esta banda es dorada, quiere decir que nuestra resistencia es de 10 ohms. Esta es la medida. Los ohmios se utilizan para medir el valor de la resistencia. Si la 4.ª banda es de color negro, entonces nuestra resistencia va a ser de 100 ohms. Si es marrón, va a ser de 1 kiloohm, o sea que van a ser 1000 ohms. Y si es roja, va a ser de 10 kiloohms, o sea 10.000 ohms. Con esto, y mirando los manuales o mirando este video, ustedes van a poder identificar cuál es la resistencia que necesitan y van a poder utilizarla. Por ejemplo, les vamos a decir, para conectar un LED necesitas determinada resistencia. Y bueno, ustedes buscan, la identifican por el color y la utilizan. Y esto se lo pueden enseñar a sus alumnos. Bien, todos estos colores representan algo. Eso también se puede trabajar en clase y es algo muy útil. Bueno, ahora vamos a hablar de los LEDs. En la cajita del kit ustedes tienen 6 LEDs, 2 azules, 2 verdes y 2 rojos. Bien, ¿qué significa LED? LED es una sigla y significa diodo emisor de luz en inglés. Bien, bueno, ¿qué es un diodo? Un diodo es un componente que permite que la energía, la corriente eléctrica pase en un solo sentido. O sea que si pasa de determinada forma, el diodo va a permitir que la corriente eléctrica lo atraviese y de lo contrario no, va a quedar cortada. Por eso es importante que ustedes vean muy bien cómo lo conectan. ¿Sí? Acá tenemos indicado. Si ustedes lo observan con cuidado al LED, van a ver que tiene un conector más largo que el otro. El conector más largo es el conector positivo y el que es más cortito es el conector negativo. Y entonces, ¿cómo van a hacer? Siempre ustedes tienen que acordarse que la patita más corta, que es el conector negativo, es el que va conectado a tierra. Si lo conectan al revés, no pasa nada, el LED no se va a quemar, pero sí no va a encender porque no está pasando la energía, la corriente eléctrica a través de él. Existen diferentes colores, ahora en el kit ustedes van a tener estos 3 por ahora. ¿Cómo se conecta? Antes estuvimos hablando de las resistencias. Es necesario utilizar una resistencia cuando conectamos el LED. Si no utilizamos la resistencia, podemos llegar a quemar el LED o a dañar la placa también. Bien, entonces, acá está anotado qué resistencia se debe de utilizar dependiendo del color de LED que estamos queriendo encender.
Si queremos encender un LED rojo, necesitamos una resistencia de 100 ohms. Y si queremos encender uno verde o azul, necesitamos una resistencia de 10. ¿Cómo se va a conectar? Acá, esta patita que está acá representaría al conector positivo, que es la más larga, la patita más larga. Entonces, este conector está acá en este orificio. Recuerden que toda esta hilera de orificios están conectadas entre sí, o sea que si yo pongo acá un extremo de la resistencia, de esta manera yo estoy conectando este conector del LED con la resistencia. La resistencia a su vez está acá y acá yo pongo un pin, un cable con un pin. Entonces, esto está todo unido. El conector del LED con la resistencia y acá yo tengo el cable que va hasta el pin 2. Perdón, hasta el pin 2. ¿Bien? O sea que el conector positivo está conectado al pin 2, pero en el medio ponemos una resistencia. Depende del color, la resistencia que vamos a utilizar. El otro conector del LED, la otra patita, se conecta a tierra, a GND. Entonces, utilizando la protoboard y aprovechando que todos estos orificios están conectados, ponemos una patita en un orificio, el pin del cable en el otro y de esa manera ya quedan conectados. Y con la pinza cocodrilo conectamos acá en la placa. Ahora a continuación vamos a ver un video mostrando cómo se realiza toda esta conexión y después, bueno, después lo que va a quedar es programar, que lo vamos a ver después de este video. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se elabora un programa para encender y apagar los LEDs. Debemos ir a la categoría llamada Pines, que está aquí en Avanzados, y acá vamos a encontrar este bloquecito que dice Escritura Digital. Si nosotros ubicamos esto acá, este bloque, Escritura Digital, pin 2, por ejemplo, vamos a imaginar que conectamos el LED, la patita positiva del LED, en el pin 2, la patita más corta, el conector más corto en tierra. Entonces acá ponemos 2. Dependiendo del pin donde conectamos el conector positivo, es lo que vamos a elegir acá. Si acá dejamos 0, esto significa LED apagado. Por lo tanto, este programa no enciende ningún LED. Si yo cambio, acá yo puedo tener solo dos valores, 0 o 1, en escritura digital. Si yo cambio 0 por 1, el 1 es encendido. Entonces, paso este programa a la microbit. Cuando corre este programa, lo que va a suceder es que se va a encender el LED. ¿Bien? También podemos hacer un programa que sea un poco más elaborado, por ejemplo, y podemos hacer que al iniciar el programa, o ahí en el bucle, vamos a hacer un bucle.
de tal forma que encienda el LED, después le vamos a pedir que espere, una pausa, le vamos a poner, vamos a duplicar este bloque que está acá, ahí, y le vamos a pedir que después de 100 milisegundos apague el LED. Y luego le vamos a agregar otra pausa. Duplicamos y agregamos la pausa. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, encendemos la microbit, se va a encender el LED, va a esperar 100 milisegundos, se va a apagar, va a esperar 100 milisegundos y como estamos en un para siempre, va a volver acá, lo va a encender, luego lo va a apagar y así mientras la microbit tenga energía. Bien, de esta forma nosotros podemos encender y apagar un LED. Otro bloque que podemos utilizar para controlar los LEDs es el de escritura analógica. ¿Qué diferencia vamos a tener? Acá nosotros tenemos encendido o apagado. El encendido, en este caso, se realiza con el máximo brillo, con todo el brillo que puede tener el LED. Y el 0 es apagado completamente. Si nosotros cambiamos la escritura digital y utilizamos una escritura analógica, entonces podemos modificar el brillo del LED. Por ejemplo, 1023 sería el equivalente a escritura digital 1. Es todo el brillo. Yo puedo buscar un valor intermedio. Entonces el LED no estaría encendido con todo su brillo. Y acá puedo tener escritura digital. Acá estábamos cometiendo un error. Tenemos que poner pin 2. ¿Está? Podemos dejar escritura digital a 0 o podemos, para que quede más prolijo, podemos duplicar este bloque que está acá y acá hacer, estoy uniendo bloques que no tengo que unir. Acá podemos agregar un 0 y entonces nos quedaría escritura analógica 446 por 100 milisegundos y luego 0 que también lo apagaría. Sería lo mismo que en el programa anterior, pero en este caso el LED se estaría encendiendo con menos brillo. ¿Bien? Ideas de actividades que se pueden realizar. Bueno, por ejemplo, cada vez que se presione el botón A, se encenderá un LED y se apagará al presionar el botón B. Eso es una actividad como para comenzar, para que se familiaricen con el uso de los LEDs. Luego, por ejemplo, podemos hacer un medidor de temperatura y pedirle a nuestros alumnos esta actividad. Se enciende el LED verde si la temperatura es menor a 25 y rojo si la temperatura está muy elevada. Esto mismo se puede hacer con sensor de luz, se puede hacer con movimiento, se puede hacer un sismógrafo, de tal forma que si se detecta un movimiento muy fuerte se encienda una luz roja, por ejemplo. O también se pueden mezclar componentes y, por ejemplo, pensar en una alarma. Hoy hablábamos de la alarma para la mochila. Bueno, en lugar de emitir un sonido, que se encienda una luz si alguien intenta abrir la mochila. Hay que pensar cómo se haría eso, pero se puede hacer. Todo esto esperamos que lo apliquen y que puedan encender y apagar LEDs. Bueno, llegó la hora del RGB, del LED RGB. Bueno, este es un LED RGB, es por Red, Green and Blue. ¿Qué quiere decir? En este LED nosotros tenemos, es como que en su interior tuviese 3 LEDs, uno rojo, uno azul y uno verde. ¿Bien? Vieron que tiene más patitas y es por eso, porque cada patita corresponde a cada uno de esos LEDs, de esos 3 colores que contiene. Entonces, acá está señalado. Si ustedes lo observan, van a encontrar una patita, un conector más largo que los demás. El que queda solo, al lado del conector más largo, ese es el que corresponde al color rojo. Luego vamos a tener el siguiente que corresponde al color verde y el último que corresponde al azul. Piénsenlo así, red, green, blue. Me está dando la secuencia de colores en el RGB. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo sería la conexión, cómo se debería realizar la conexión. No se asusten, aparecen muchos cables, pero en realidad ustedes ya saben cómo conectar un LED, porque antes vimos cómo conectar un solo LED de un color, el azul,
o el rojo o el verde. Ahora es como conectar 3 LEDs que están unidos en un solo componente. Bien, entonces, el conector que es más largo, ese conector debe ir conectado al pin de tierra de la microbit. Recuerden que el que quedaba solo al lado del pin de tierra es el rojo. Bueno, recuerden, acá tenemos color rojo, lleva una resistencia de 100 ohms. Entonces, este conector que está acá debe tener una resistencia de 100 ohms. Se conecta de esta manera y se conecta a cualquiera de los pines que ustedes elijan. En este caso, el color rojo está conectado al pin 0. Luego tenemos el conector del color verde y color azul. Para estos dos conectores necesitamos utilizar una resistencia de 10 ohms. Entonces, acá estas dos resistencias deben ser de 10. Bien, este circuito puede llevar un poco más de tiempo. Vamos a ver un video que explica cómo conectar el RGB para que lo puedan ver mejor. Pero van a ver que es muy sencillo, no van a tener problemas y después de conectado van a poder hacer pruebas y proyectos muy interesantes. Vamos a hablar de la programación para utilizar el RGB. En realidad vamos a utilizar lo mismo, es igual que programar la placa para encender un LED, simplemente tenemos que ver en qué LED tenemos cada conector del RGB. Por ejemplo, imaginemos que en el pin 0 tenemos el color rojo, en el pin 1 el verde y en el pin 2 el azul. Entonces, con este programa que está acá, nosotros estaríamos encendiendo el color azul. Si nosotros cambiamos por pin 0, estaríamos encendiendo el color rojo. Y es más, podemos encender varios colores a la vez o podemos encender por un momento un color, por otro momento otro y otro.
vamos a ver algunos ejemplos de actividades. Por ejemplo, podemos hacer un programa de tal forma que al presionar el botón A se enciende el color azul del RGB y al presionar el botón B se apaga. Es lo mismo que podríamos haber hecho con un LED, pero para comenzar es bueno de repente probar con un solo color con los alumnos. Una vez que ellos controlaron esto, podemos pasar a esta actividad. Enciende cada uno de los colores del RGB durante 200 milisegundos. En este caso, tendríamos encendido el color rojo durante 200 milisegundos, luego el verde, luego el azul y reiterar, ir alternando por los diferentes colores. Acá ya estaríamos probando, probando un programa más extenso, pero en sí haciendo lo mismo. Y otra cosa que nosotros podemos plantear a nuestros alumnos y nosotros mismos nos podemos preguntar es qué sucederá si encendemos varios colores a la vez. Y bueno, lo que va a suceder es que vamos a generar nuevos colores, ¿sí? Y es más, ustedes recuerdan que si nosotros hacemos escrituras analógicas, podemos controlar el brillo de los LEDs. Con el RGB es igual, podemos tener un rojo intenso, un rojo más pálido, y bueno, o un celeste o un azul más fuerte, y de esa forma es que podríamos entrar a jugar con los diferentes brillos y las diferentes combinaciones de colores y generar nuevos colores con el RGB. Por ejemplo, si queremos que el RGB tenga un color blanco, encendemos los 3 colores con el máximo valor que podemos hacer en una escritura analógica. Luego, si vamos variando, por ejemplo, encendemos el color rojo al máximo, el verde con este valor y el azul con este valor, vamos a tener un rosado. Y acá solamente se agregaron algunos colores. En realidad se pueden hacer otros colores, muchos colores. Bien, tengamos en cuenta que las pantallas funcionan con LEDs RGB y nosotros podemos ver todos los colores. O sea que acá tenemos para hacer una gran cantidad de actividades y de pruebas con nuestros alumnos. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar del LDR. El LDR es un componente electrónico que funciona como sensor. Hasta ahora nosotros habíamos hablado de actuadores. Hablamos del buzzer, hablamos de los LEDs, del LED RGB. Son 3 actuadores. Generan acciones, emiten sonidos o encienden luces. El LDR es un sensor. Por medio de ello puedo medir valores del entorno, del lugar donde se encuentra, y pasarle esos valores a la microbit. ¿Qué valores voy a medir con el LDR? Puedo medir la luz que incide sobre él. Bien, ustedes van a decir, ¿por qué no se entregan un LDR si la microbit ya tiene sensor de luz en su pantalla? Bueno, el LDR es muy útil porque yo puedo medir qué tanto refleja la luz sobre las superficies dependiendo de su color. Por ejemplo, puedo medir qué tanto refleja la luz sobre una superficie de color blanca y luego sobre una superficie de color negro. Debo armar mi circuito con el LDR, lo debo conectar a la microbit y luego si yo ubico, por ejemplo, esto es una superficie oscura, ubico esta superficie así, vengo con el LDR. La luz viene viajando en ondas, va a incidir en esta superficie y va a volver. Cuando vuelve al LDR, yo puedo medir con qué intensidad vuelve esa onda. Bien, y entonces voy a poder distinguir si el color en el que reflejó la luz es claro o es oscuro, porque los colores oscuros no reflejan la luz de la misma forma que los colores claros. Bien, entonces de repente podemos construir un mecanismo que active determinada acción cuando se acerque una tarjeta de color blanco al LDR o una tarjeta de color claro y que active otra acción cuando se acerque una tarjeta de color oscuro. Bien, o de última podríamos hacer, si tenemos un vehículo, hicimos un vehículo que se desplaza con la microbit y bueno, podemos hacer un seguidor de líneas utilizando el LDR. Bien, o también lo podemos utilizar para medir la luz, también aparte del sensor de luz que tiene la microbit. Bien, ¿cómo se conecta el LDR? Acá tenemos un esquema.
Al igual que los LEDs, nosotros debemos agregarle una resistencia para evitar dañar al LDR y a la placa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Parece medio difícil, pero van a ver que no. Las dos patitas en este caso son indiferentes. Es diferente que el LED. Acá las dos patitas se pueden poner en cualquiera de los las dos conexiones de la microbit. Vamos a conectar un cable en tierra y el otro cable, vieron que viene por acá y está conectado a una de las patitas del LDR. La otra patita viene por acá, está conectada a una resistencia y el otro extremo de esa misma resistencia viene por acá y está conectada a 3 voltios. O sea, que una patita está conectada a 3 voltios y la otra está conectada a tierra. El detalle que puede marear un poco y puede confundir es que necesitamos conectar otro cable a uno de los pines 0, 1 o 2 entre la patita que está acá, entre la patita que va a 3 voltios y la resistencia. ¿Para qué hacemos esto? Para poder tomar lecturas y pasárselas a la placa. O sea, que en este ejemplo, en el pin 2, estarían ingresando los valores que devuelve el LDR. Le ingresan a la placa y la placa el programa que tiene la placa los puede utilizar. Bien, vamos a ver ahora un video mostrando cómo se puede conectar. Es esto mismo, pero lo van a ver en un video para que les quede más claro. Y después vamos a hablar de la programación, que van a ver que es muy sencilla. Bueno, ahora vamos a elaborar un programa para poder leer y utilizar los datos que me proporciona el LDR. Una vez que lo tenemos conectado, podemos programar la microbit. Siempre vamos a venir a esta categoría, pines. Hasta ahora nosotros hemos estado utilizando los bloques que dicen escritura. ¿Por qué? Porque hemos utilizado actuadores, o encendíamos luces o reproducíamos sonidos, pero lo que hacíamos era generar salidas a través de los pines. Ahora es al revés. Nosotros tenemos conectado un sensor y queremos generar una entrada, queremos leer el dato que está proporcionando ese sensor. Entonces, en lugar de escritura, ahora vamos a utilizar lectura. Para el LDR es una lectura analógica. ¿Bien? Imaginemos que conectamos el LDR en el pin 2. Entonces, ahí establecemos el pin en el que está conectado. Pero si yo vengo acá, ven que no encastra. Algo me está faltando, no está bien. ¿Qué pasa? Con este bloque yo obtengo el valor que devuelve el pin.
el LDR. Pero quiero hacer algo. ¿Qué quiero hacer con eso? Y bueno, algo que se me ocurre, por ejemplo, no tiene por qué ser eso, pero algo que se me ocurre es mostrar ese valor en la pantalla de la microbit. Entonces, podemos venir a básico, sabemos que es un valor, lo que me va a devolver, un valor numérico. Elegimos mostrar número, ubicamos este bloquecito, a ver, ahí, en el interior. Y este bloque, este programa, lo que va a hacer es siempre estar leyendo las entradas del pin 2. Entonces, el LDR va a estar leyendo los niveles de luz, se los va a estar pasando a la placa y la placa los va a desplegar acá. Como las lecturas son muy rápidas y el programa se ejecuta muy rápido, nosotros recomendamos acá agregar una pausa, ¿sí? Pequeña, no tiene por qué ser muy grande, pero es bueno agregar una pausa para no saturar de información a la microbit. Con esto lo que yo hago es desplegar en pantalla el valor que está leyendo el LDR. No precisamente siempre tengo que hacer esto. Por ejemplo, quizás yo quiera hacer otro proyecto donde si el LDR está leyendo un valor que sea menor a 500, entonces encender un LED verde y de lo contrario encender un LED azul. Bueno, entonces quizás yo no quiera mostrar en pantalla, yo quiero utilizar este bloquecito rojo que está acá en otras cosas. Pero bueno, sepan que al igual que temperatura y nivel de luz, o sea, cuando ustedes usan temperatura también, a veces muestran la temperatura en pantalla y a veces no, utilizan ese valor para otra cosa. Bien, sepan eso, que lo pueden utilizar en con otras opciones, por ejemplo, condicionales. Bien, bueno, vamos a ver algún ejemplo de qué se podría hacer. Que no precisamente hay por qué hacer esto, son ideas solamente. Una actividad posible. Programa la microbit de tal forma que muestre una cara feliz si se le acerca una tarjeta de color negro y una cara triste si la tarjeta es blanca. Acá utilizamos color negro y color blanco porque son los opuestos, pero en realidad si utilizan un color claro y un color oscuro va a ser lo mismo porque yo voy a poder ver la diferencia entre los valores que me devuelve el LDR. ¿Sí? Otra actividad, programa la microbit de forma tal que emita un sonido cada vez que se le acerque una tarjeta de color blanca. Entonces, en este caso, y acá dibujamos una tarjeta de color negro, nada que ver. En este caso, estaríamos uniendo dos componentes del kit. Por un lado, el buzzer y por otro lado, el LDR. Si ustedes lo desean, en lugar del buzzer pueden utilizar un parlante. Bien, pero la idea es que ustedes motiven a sus alumnos y busquen proyectos en los que se puedan unir más de un componente u otras funcionalidades de la microbit. Estos componentes por sí solos son útiles, pero cuando los utilizamos para resolver determinados problemas concretos, son mucho más atractivos para quienes los están utilizando y para quienes vean nuestros proyectos también. Bueno, ahora vamos a hablar del servomotor. Este motor que viene en el kit tiene una particularidad. Solamente se mueve entre 0 y 180 grados. Bien, o sea que vamos a poder generar esos movimientos. No hace giros completos este motor. Bien, si ustedes lo observan, tiene 3 cables, anaranjado, rojo y marrón. Bien, para conectarlo se hace de la siguiente forma. El cable anaranjado se conecta al pin 0, 1 o 2. Es el que va a transmitir la información al motor para que después nosotros le podamos pasar órdenes como por ejemplo encender o apagar o girar hasta determinada posición. Luego tenemos el cable rojo y el marrón. El rojo se conecta a los 3 voltios de la placa y el marrón a GND, a tierra. Para hacer estas conexiones, ustedes van a utilizar los cables que tienen en un extremo pin y en el otro extremo el cable con pinza cocodrilo. Bien. Una cosa a tener en cuenta cuando ustedes programen este motor, no es recomendable moverlo hasta 180 grados, porque si lo llevamos hasta el extremo lo podemos romper. Lo mismo que si ya lo movimos y queremos que vuelva hacia su posición inicial,
no lo podemos mandar hacia 0. Es recomendable moverlo hasta el grado 10, por ejemplo, y entonces nuestro motor se va a mover entre 10 grados y 170, por ejemplo. Bien, una vez que generamos movimientos, no se recomienda llevarlo a sus extremos, porque puede quedar trancado y no funcionar más. Bien, ahora vamos a ver un video que muestra la conexión. La conexión es sumamente sencilla y después vamos a hablar de cómo programarlo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede hacer para programar la microbit de tal forma que mueva los motores. Nosotros hemos estado trabajando siempre en la categoría pines y allí es donde vamos a ir otra vez, pero ahora en este caso vamos a elegir otro bloque que es este, que dice acá, escribir servo pin. Este bloque lo que hace es indicarle a nuestro motor cuántos grados se tiene que mover. Bien, recuerden que en este espacio yo tengo que elegir el pin en el que está conectado el cable anaranjado. Si miran el simulador, acá el simulador se adapta, ya sabe que estamos utilizando un servo, y acá me agrega color anaranjado, rojo y marrón para los cables. Y me dice dónde debo conectar cada uno de ellos. Bien, recuerden también que no es bueno mover el motor hasta todos sus extremos, por ejemplo, no hasta 180, lo movemos hasta 170, por ejemplo, y más no porque lo podemos dañar al motor. Lo mismo que si queremos que retroceda, ¿sí? No lo vamos a mover a 0, lo vamos a mover a 10, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un programa de tal forma que al iniciar mueva el motor hasta 160 grados, después le vamos a establecer una pausa, ¿sí? Para dar tiempo a que las cosas sucedan correctamente, de 200 milisegundos, por ejemplo, y después vamos a volver a su posición inicial, al motor, ¿sí? Pero no a 0, por ejemplo, a 20. Bien, esto lo estamos haciendo al inicio. Posición 0 es acá, es casi acá, ¿sí? Vamos a ver el simulador que haría en este caso. Ven que prácticamente no vemos cuando va hasta 160 porque esto inicia y va enseguida a 160, entonces casi que no vemos esa acción. Si nosotros ponemos otra pausa, vamos a duplicar este bloque, entonces ahora sí vamos a ver mejor el movimiento. Vamos a probar, reiniciamos, vuelve ahí. ¿Ven? Vuelve ahí. ¿Sí? Bueno, si pusiéramos esta pausa al principio, demoraría un poco más en salir de la posición 0. Entonces, quedaría más claro. A ver. ¿Ven? Bueno. Esto es un ejemplo de cómo mover el motor. También tenemos otras opciones. Por ejemplo, hacer un programa de tal forma que al presionar el botón A, el servo se mueva a su posición 90 y al presionar el botón B, el servo se mueva a su posición 10. Tenemos otras actividades, por ejemplo, piensen en todos los momentos en que nosotros necesitamos mover algo entre 0 y 180. Por ejemplo, cuando abrimos algo, ¿sí? Aquí tenemos un movimiento. Entonces podemos hacer un programa que abra una cajita, que abra, no sé, una libreta, por dar un ejemplo. Podemos hacer un programa con una manito que salude, ¿sí? Podemos hacer una puerta y como eso una infinidad de proyectos, todos utilizando el servo. Y por fin con este motor vamos a ver movimiento, ¿sí? Este motor también es un actuador que genera estos movimientos. Entonces, hoy vimos varios componentes. Algunos son actuadores, otros sensor. Estuvimos trabajando con el buzzer, que genera sonidos, los LEDs, que encienden luces, son actuadores también. El servo es un actuador, genera movimientos. Y después, si recuerdan, el LDR
me permite censar valores. Entonces eso es un sensor, yo mido, tomo valores del entorno donde está el componente. Bien, esperamos que puedan armar, construir sus proyectos. Si tienen algún problema, no duden en contactarse con nosotros. Y bueno, cuando tengan sus proyectos después nos muestran, los comparten, así todos nosotros nos inspiramos también. Muchas gracias.